Voy a presentar el eremitismo, la vida eremítica, como complemento de la labor, pues de una labor apostólica de la Iglesia, una labor evangelizadora de la Iglesia, aunque sea una persona, es legal, está pues legalizada por el derecho, y entonces pues es la vida eremítica como cooperadora de la labor evangelizadora de la Iglesia. Con esta síntesis de mi experiencia, quisiera dar respuesta a tantas personas jóvenes y mayores de ambos sexos que me piden información y se interesan por la forma de vida eremítica diocesana a través de mi email que figura en internet. Con mucho gusto suelo contestar siempre a cada uno de ellos y les informo al respecto. Pero quizás sea más fácil, he pensado, reflejar cuál ha sido mi experiencia y pueda servir de información más general, puesto que esta es una forma de consagración bastante desconocida y a la gente le sorprende esto que no conocen. Soy ermitaño diocesano desde hace 35 años. Mi vida como religioso comenzó a los 22 años en el Carmelo Descalzo. Fui hermano laico, no sacerdote, profeso solemne y estuve en la orden unos 15 años aproximadamente, más o menos. No tuve mucha suerte en el tiempo que entré en la orden porque fue la época del postconcilio y se estaba reformando la vida religiosa. Fue el tiempo del llamado aggiornamento. Se estaban introduciendo normas nuevas en la forma de vivir de los conventos. Fueron tiempos de cambios, de inseguridad e inquietud para muchos religiosos y más para un novicio joven que estaba empezando, como era mi caso. No obstante esta situación, el tiempo fue pasando y fui cumpliendo todo el proceso de formación, que fueron unos 8 años, incluida la profesión solemne. Me destinaron a otro convento y allí hice los 3 años de teología con los jesuitas. Digo todo esto porque creo que es muy importante e imprescindible para comenzar una forma de vida como la eremítica en solitario. Es imprescindible la formación religiosa y un sentido o experiencia extenso de vida de comunidad. Cualquier persona no puede decir, me voy a hacerme ermitaño y sin más empieza una vida en solitario. Pues no. Respecto de mi vida religiosa, nunca había pensado en otra cosa que no fuera mi orden del Carmelo, pero sí reconozco que aquellos tiempos de inseguridad con las constituciones nuevas, experimentum, los cambios continuos en las formas y costumbres, el abandono de muchos religiosos, etc., me hicieron pensar en el futuro de todo aquello. Lo que sí es cierto es que siempre había buscado en mis inicios, en mi juventud, más sacrificio, más pobreza, menos seguridades, más vida de oración. Y todo esto es lo que yo percibía que estaba desapareciendo de los conventos. Y este hecho me hacía sufrir en silencio. Y una vida religiosa no puede ser nunca sufrimiento, sino un gozo. Sin pretenderlo, por medio de un amigo conecté con la vida eremítica diocesana. Ciertamente la veía más comprometida y arriesgada. Nunca tuve otros planes ni pensamientos que servir más y mejor a Dios y a la Iglesia en la vida contemplativa o semicontemplativa y también dar sentido a mi realidad vocacional. Ante esto, con el tiempo tuve que dejar mi orden religiosa. Este hecho fue el mayor trauma de mi vida. Me costó una enfermedad. Fue algo muy duro. El paso del tiempo no borraba de mi mente todos los años vividos en el Carmelo. Fue como una marca a fuego para siempre que llevaba y llevo siempre conmigo. El proceso para ser ermitaño fue largo. Ya despojado de mis lazos jurídicos con el Carmelo, una parroquia me dejó una ermita bastante precaria en la cumbre de una montaña y allá que me fui. Bueno, pues pasado un tiempo de experiencia, 2 años, me presenté al arzobispo del lugar y le pedí ser aceptado como aspirante a ermitaño diocesano. Me encontré con un arzobispo muy buena persona y también con un vicario episcopal muy bueno, que fue el jesuita padre López Amat. 7 años después hice la profesión perpetua como ermitaño, con votos públicos en manos del reverendo padre vicario episcopal, nuevo vicario, padre Ciller. Algo importante para esta forma de vida es ser autosuficiente a nivel económico, y a eso me tuve que enfrentar desde el principio.
En este sentido tuve suerte. El Señor siempre me ayudó y mis pequeñas cerámicas religiosas de terracota fueron mi salvación. Eran pequeñas cerámicas religiosas que, como yo las hacía con mucha devoción, pues me salían muy devotas. Y a la gente estas cosas le conmueven y se vendían bien. Yo había estudiado unos años en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de San Carlos en Valencia, en pleno barrio del Carmen. Y esta preparación me vino pues de perillas. Alguien ha dicho que Dios nunca te va a poner donde su brazo no te pueda sostener. Y así ha sido conmigo. He pasado por muchos apuros, muchas dificultades, pero nunca he perdido mi estado de ánimo para seguir adelante. El ermitaño puede vivir solo en una ermita, pero no es una porción desgajada del conjunto de la Iglesia. El Papa en Roma y un ermitaño en una ermita de la montaña, estamos distantes, pero no separados. Ambos formamos un mismo cuerpo, pero este hecho no se entiende o no se quiere comprender. No obstante esta realidad, el ermitaño actual suele sufrir la incomprensión de los demás. La sola palabra ermitaño tiene connotaciones negativas para mucha gente y puede ser algo lógico. Yo también no comprendía esta vocación cuando era fraile en el convento. Nunca pensé que más tarde yo iba a ser un ermitaño. No entraba en mis planes para nada, pero alguien ha dicho que Dios es un especialista en romper esquemas y aquí estoy, porque mis esquemas desde luego no eran estos. No obstante, también es justo decir que en mi caso concreto, el Arzobispado de Valencia me ha ayudado siempre que lo he necesitado. Si he necesitado alguna necesidad, he tenido algún problema importante, siempre han estado ahí, han dado la cara, me han ayudado. En este sentido estoy muy agradecido. Y también es cierto que hay obispos más abiertos a esta forma de consagración que otros. En esto el ermitaño tiene que tener suerte. Es como una especie de lotería, porque si pillas a un obispo que esto no le va, pues te dirá a todo que no. El Evangelio nos dice que en Betania, Marta recriminó a María en presencia de Jesús por su actitud contemplativa ante el trabajo, y Jesús tuvo la contestación más oportuna para Marta. Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte y nadie se la arrebatará. La respuesta del Señor fue clara y bastante contundente. No tendría ningún sentido una vida eremítica si no fuera por amor a Dios y al prójimo más necesitado. No solo sería un sinsentido, sería un esperpento insoportable. Al igual que puede ser un esperpento para un religioso la mucha actividad sin oración. Santa Teresita del Niño Jesús fue monja de clausura, jamás salió de su monasterio y la Iglesia la proclamó patrona de las misiones, o sea que dentro de la clausura, en una vida de oración, pues también se hace misión. En la casa de Marta y María, una ponía la mesa y la otra estaba arrodillada a los pies del Señor. El Señor valoró a las dos. Lógicamente, el Señor no llama a todos al desierto, igual que a la mano no se le pide que sea el pie. Ya sabemos, hay diversidad de carismas, pero un solo cuerpo. Pero ante la aparente inactividad del ermitaño suelen surgir las voces que van a recriminar al ermitaño en su encierro y soledad, que le llamarán vago, que huye de la gente por miedo y para no comprometerse con el exceso de trabajo de las muchas ocupaciones de apostolado, o que está viviendo del cuento, etc. Pero el ermitaño ha recibido una vocación, una misión, que por regla general él no ha pedido, y por encima de todo, él debe ser fiel a su vocación según su conciencia ante las críticas de los que no piensan igual o no son capaces de comprender. La vida contemplativa está presente en el cristianismo desde el principio, en el desierto. Es la vida consagrada por excelencia. Como sea, nadie podrá evitar ni impedir que las almas contemplativas busquen su acomodo escondidos en una ruinosa ermita en una montaña o en la soledad de un santuario abandonado. No para oír de la gente, sino para escuchar más de cerca a Dios, que habla y se escucha en el silencio de lo secreto, según San Mateo. Es una misión, una vocación y además es legal según derecho. El ermitaño diocesano actual debe buscar un lugar independiente para vivir en el campo o la montaña, o también en la ciudad, y un modo de proporcionarse un mínimo sustento para procurar no ser gravoso a nadie.
Debe ponerse en contacto con un obispo si lo desea y sin exigir nada, informarle de su existencia y sus deseos. Con el tiempo el obispo seguramente le atenderá. El obispo tampoco debería negarse a cerrarse ante este tipo de vocaciones, que sin duda son un misterio de Dios, incomprensible también para el obispo, pero que ahí están presentes desde el principio de la historia de la Iglesia, y eso es innegable. Algo importante, la tradición de hospitalidad en los padres y madres del desierto. Por mi pobre experiencia, decir, en mi caso nunca he cerrado la puerta de mi ermita absolutamente a nadie. He recibido a todas las personas que han venido, sin preguntarles nada sobre su historia o su vida. No ha habido rejas ni cerrojos en mi ermita. He aceptado a todas las personas que han necesitado alguna ayuda. Las he atendido siempre. Hemos compartido la comida, acto sagrado en esta forma de vida, la comida en común. Y les he prestado toda la atención lo mejor que he podido. La hospitalidad y también la espiritualidad carmelitana descalza, que fue donde yo nací en la vida consagrada, la vida consagrada que tanto me ha ayudado en mi vida de ermitaño. Esta apertura, debo reconocer que en algunos casos me ha dado bastantes disgustos, porque no siempre viene gente limpia a visitarte. Muchos vienen por simple curiosidad, vienen también enfermos, y muchos pueden ser detractores incluso, pero este es el tributo que hay que pagar. Lo mejor de todo, he sido muy feliz en mi vocación. En este servicio a la Iglesia tan especial, siempre doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen nuestra Madre. He vivido solo, pero inmerso de lleno en el mundo del cual nunca me he sentido aislado. Nunca he cerrado los ojos y los oídos a los problemas de la sociedad. He estado al corriente de todo lo que sucede. He sufrido quizás la falta de compañía de otros ermitaños en la diócesis, pero el Señor así lo ha querido. Amén. Los cambios de superiores en las diócesis tienen mucha importancia. A veces te encuentras con superiores afines a esta forma de vida y otras no. Y el ermitaño puede sufrir mucho por esto. Pero sí, puedo decir con San Juan Pablo II que no tengamos miedo nunca. Dios jamás te va a meter donde su brazo no te pueda sostener. Seamos osados. No nos estanquemos en el hedonismo negativo de este mundo. También decir que el que se mete en la vida ermitaña debe saber que a este estado de vida no se viene a medrar, ni a trepar, ni a esperar ninguna consideración ni prebenda en el mundo religioso. Se viene a ser el último, a veces ignorados, despreciados, calumniados por ser osados. Pero todo esto al Señor no se le escapa y seguro sentirás la mirada gratificante de Dios en tu corazón y esto te mantendrá feliz en este mundo que ya es decir. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas. Soy un ermitaño diocesano, tengo 72 años y soy feliz en mi agradecimiento al Señor y a la Santísima Virgen. Daniel Martí, ermitaño.